Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Muy buenos días, hermanos. Esperamos que Dios los mantenga a ustedes sanos y salvos de todo problema. Es para nosotros un gusto muy especial hablar de la escuela dominical. El tema de hoy es muy interesante porque habla sobre la misericordia. La misericordia de Dios es un concepto activo. Activo quiere decir que se está moviendo. No es una cosa que tal como se dijo hace un siglo, se dice hoy, no. Activo quiere decir que va cambiando lentamente o rápidamente. El texto de esta lección de la misericordia de Dios está recalcado en Lucas 6:36, donde se nos pide a nosotros ser misericordiosos. Dice el versículo así: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué entiendes tú por misericordia, Estelita? Pues es una persona que se compadece de los demás. Sí. ¿Verdad? ¿Será que Dios se compadece de nosotros? Se compadece enormemente. Sí, porque si no ya nos hubiera acabado todo. Ya nos hubiera terminado a todos, sí, de un solo. Vamos a hablar en esta mañana de algo que pasó en el Antiguo Testamento. Josué estaba pues conquistando toda la región que era la tierra prometida para ellos. Y entonces nos va a hablar ahí específicamente de lo que se llamó la ciudad de refugio, que es una etapa de la evolución de la misericordia de Dios. Es decir, Dios no era así al principio. Más tarde cambió y Él se abrió un poquito más y permitió que hubieran ciudades de refugio, y ahora lo vamos a desarrollar. Todos queremos que se nos dé un trato justo, ¿verdad, hermanos? Pero a veces la vida no es justa. No lo fue en el pasado y no lo es ahora. El Señor reconoció esta realidad y lo veremos en la lección de hoy de qué manera comenzó todo esto. Esto de Josué 21 al 9 relata toda una serie de cosas que vamos a ir desarrollando. Históricamente estaba en vigencia en ese momento cuando se habla de las ciudades de refugio, se hablaba de la ley del desierto. Es decir, cuando Israel pasó la frontera de Egipto y entró al desierto, toda la justicia de Egipto, toda la ley de Egipto desapareció para Israel. Israel se encontró siendo un pueblo sin leyes. Y se encontró con reinados grandes, que cada uno tenía sus propias leyes. Y entonces Dios comenzó a darle a Moisés leyes que le permitieran a él gobernar a aquella gran masa de pueblo que entró al territorio del desierto. ¿Cuánto tiempo crees tú que estuvieron en el desierto, Tela? 40 años. 40 años. Sí, porque fue lo que tenían que hacer en 40 días, pero por su falta de fe y todo. ¿Te recuerdas que cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida y ellos se asustaron con los gigantes y todo, ¿verdad? Y entonces ya no fueron ese tiempo, sino fueron 40 años que vagaron por el desierto.
Muy bien, bueno. Y Dios comenzó a decirle a Moisés leyes que regulaban la vida en el desierto. La vida en el desierto era diferente de la vida ahí en Egipto. En Egipto ellos estaban con sus casitas y todas sus cositas. Sí. En el desierto tenían que levantar sus champas que habían y dormían y al día siguiente a moverse porque el desierto era algo que habían que pasar. Y probablemente todos los que vivían en esa región del desierto, ¿verdad? Sí. Porque como de este lado del Jordán, digamos así, ya cuando pasaron toda esa sección era desértica, esas ciudades estaban asentadas, muchas de ellas en el puro desierto. Okay. Pero comencemos con la Biblia, a ver dónde comienza Dios a dar algunas leyes. Comencemos cuando ¿quién? Noé, pues fue el único sobreviviente de la destrucción que Dios hizo en el primer tiempo. Sí. Y cuando Dios los liberó finalmente para que comenzaran prácticamente como una nueva creación, Dios le dio un mandato específico que yo quisiera que tú leyeras. Bueno, vamos a leer entonces en Génesis capítulo número 9, en el versículo número 6, ¿verdad? Le dice estas cosas a Noé, el Señor: y el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fíjese bien, hermano. Entonces dice que cualquier hombre que mate, que derrame la sangre de otro hombre, ¿qué dice? Su sangre será derramada. La sangre de este criminal, digamos, que mató a otro, su sangre tiene que ser derramada también. Es decir, Dios instituyó la pena de muerte. Prácticamente. A nivel allá de Noé. Pero luego la evolución fue haciéndose más complicada, pues, porque la gente no solo peca con matar, ¿verdad? Sí. Sino peca de tantas maneras y de tantas cosas que al Señor no le agradan, que bueno, ya cuando el pueblo de Israel iba caminando dentro del desierto, entonces estaban, pues aquella condena de muerte también existía, pero se había regado pues el concepto entre todas las naciones que Israel iba a encontrar en el desierto. Y ellos le llamaban su justicia, pues su justicia que ellos hacían le llamaban la ley del desierto. Y la ley del desierto, ¿qué decía? Ojo por ojo. Ojo por ojo y diente por diente. Ahí la ley del desierto era que era más que todo venganza, ¿verdad? Venganza, porque sí. Si aquel mataba a algún pariente, también tenían que vengar la muerte de su pariente. Sí, lo que pasaba era que a lo largo de los siglos que hay entre José, entre Noé y en la etapa de Israel, hay muchos años. Y a lo largo de esos años, el concepto de que el hombre que al matar a otro tenía que ser muerto, pues lo habían incorporado a su justicia todos estos pueblos que ya estaban desarrollados porque tenían ejércitos, ya se habían hecho los templos de Egipto y todo eso, de tal manera que había pasado mucho tiempo, pero a lo largo del tiempo se había desarrollado el concepto de que el hombre que mataba a un hombre tenía que morir. Y a eso se le llamaba, nombraban a un vengador de sangre. Sí. Es decir, si en una familia alguien mataba a otro de otra familia, esta familia tenía el derecho de nombrar a uno para que fuera a vengar la muerte de su familia, yendo a matar al otro o contratando a otro para que lo matara, como fuera. Pero lo cierto siempre es que tenía que ser un familiar. El vengador de sangre tenía que ejecutar eso. El vengador de sangre era una cosa terrible, ¿verdad? Porque no importara quién fuera. No. Porque pudiera ser también que dentro de las familias se mataran, ¿sí? ¿Verdad? Y no importaba si era contra un hermano o algo, te tenía que vengar la muerte de esa persona, ¿verdad?
y lo tenía que matar, pues tenía que matarlo también para vengarse. Y hacía la ley así, y la gente lo cumplía y ya Lo se había matado, aceptaba. ya sabía que lo iban a buscar para matarlo. Y comenzaba a buscar la manera de escaparse, de esconderse, etc. Israel entró a ese ambiente. Así es. Entró a ese ambiente y bueno, Dios comenzó a desarrollar todo un sistema de justicia porque resulta que pues ellos no sabían si alguno maltrataba a otro, si merecía castigo o no merecía castigo. Entonces comenzó a dictarle a Moisés. Primero comenzó el Señor a darle los 10 mandamientos a Moisés. Los 10 mandamientos pues son los primeros que comienzan a abrir las cosas que no hay que hacer, porque si no puede venir castigo, ya sea de Dios o de quien Dios quisiera. Y entonces, pero con los 10 mandamientos no era suficiente para castigar los delitos menores. ¿Cuáles serían un delito menor, Tela? Bueno, delitos menores pudieran ser ahí que alguien se robara algo, Sí, que a pesar de que ya alguien estaba se diciendo, no traspasara del... hurtarás. ¿verdad? Los delitos pues eran consecuencia también de la ley de Dios de los 10 mandamientos, porque decían no matarás, no codiciarás, no harás esto, no harás lo otro, ¿verdad? Así que para esas cositas menores se fueron desarrollando poco a poco. Tenían los 10 mandamientos, básicamente, los judíos, el pueblo judío. Pero resultaba que aquel pues le gustaba a una muchacha y la enamoraba y la dejaba ya abandonada. Entonces, ¿qué se podía hacer con ella? O alguien vendía sus hijos como esclavos. ¿Qué se podía hacer con ella? Entonces Dios comenzó a legislar mientras caminaban por el desierto y a ponerle ciertas condenas, diríamos, en vez de penas, porque Castigos también. les ponía condenas que ellos tenían que cumplir. Pero principalmente lo que había problema era cuando había asesinato. Porque si había un asesinato, el vengador tenía que ir a buscar aunque fuera que toda su vida la invirtiera en matar al otro, tenía que irlo a matar. Sí. Se llamaba vengador de sangre. Ese era el ambiente en el que Israel iba caminándose. Esas eran las leyes que tenían los pueblos de alrededor. Y ellos los fueron pues finalmente incorporando por voluntad de Dios a la manera como se gobernaba la nación judía, ya metida dentro del desierto. Sí. Muy bien. ¿Qué dice Éxodo 21, 23, 25? Bueno, aquí encontramos en este pasaje de Éxodo, realmente dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Sí. Y de aquí surgió la ley del desierto. Eso se llama la ley del desierto. La ley del desierto era primero es ojo por ojo, diente por diente, pero vida por vida, ¿verdad? Vida por pie, mano por mano, quemadura, golpe por golpe, prácticamente. Pero si hay muerto. ¿Verdad? De que de acuerdo con esa costumbre, el pariente más cercano tenía la obligación de vengar a la víctima del homicidio o herida grave. Pero lo que es interesante aquí es que dice que esta tradición todavía continúa en algunos países, ¿verdad? Así, en algunos los países árabes siguen haciendo ojo por ojo y diente por diente, mientras que en Israel Dios se encargó de ir cambiando las formas de castigar, de tal manera que ahora pues... Que en algunas tribus también dicen, algunas así como los de Papúa Nueva Guinea, dice también. Sí. Y pues es interesante, ¿verdad? Saber que todavía hay lugares donde se practica este sistema, ¿verdad? Digámoslo así, como de hacer justicia, ¿verdad? De hacer justicia, pero sin entrar la misericordia en eso, ¿verdad? Sí. Bueno,
Lo importante es que luego Dios se dio cuenta de que habían situaciones en las cuales inclusive se podía matar a alguien sin que uno quisiera matarlo, ¿ah? Por ejemplo, estaba uno sosteniendo la escalera donde era que él estaba encaramado y de repente se me va la escalera a mí y plomón, aquel se muere. No era que yo quisiera matarlo, sino que era algo que pasó. Un accidente, como se llama hoy, ¿va? Dios decidió que había que hacer un cambio en las penas y en las con las cuales se de condenaba justicia, a la ¿verdad? gente. Esta lección, básicamente, hermanos, es la evolución de la justicia a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Así que vamos a ir encontrando todas las etapas. Los cambios y las etapas. Por ejemplo, Dios decidió que habían muertos que no merecían la muerte. En la ley del desierto no había perdón. No había perdón ni había posibilidad de defenderse. De una vez, el mismo día que mataban a un familiar de este lado de la familia, pues que sufrió la muerte de algunos de sus miembros, de una vez nombraron al vengador de muerte, el vengador de sangre se llamaba. Sí. Bien. Algún familiar. Y dice que si no cumplía, o sea que si el vengador de sangre no quería hacerlo por alguna razón o no quería, podía ser era como una deshonra para la familia y también podía ser echado de las tribus, ¿verdad? Porque no quiso, no obedeció lo que le tocaba como estaba establecido en las leyes de ellos. Sí, hagamos una evolución histórica desde el comienzo. Dios creó el paraíso. En el paraíso, pues, Él les dio de todo. Y aquellos correspondieron a Dios con el pecado. Y entonces Él los rechazó. Los rechazó y su condena fue que fuéramos echados del paraíso terrenal. Y bueno, hemos seguido haciendo pedazos del planeta en el que Dios nos mandó, ¿va? Porque a lo largo de los siglos hemos ido destruyéndolo todo, ¿va? Sí. Entonces nos encontramos con Dios que quiere Él modificar un poco la pena inexorable que daba derecho a que se matara a alguien porque había matado a un familiar, aunque fuera sin culpa. Sin culpa. Entonces Dios habló con Josué y le dijo: mira, Josué, hay ciertos casos en los cuales no se puede usar la ley del desierto. Así que vamos a cambiar un poquito esa ley y vamos a darle oportunidad a los que matan a alguien pero sin intención. Y entonces vamos a formar unas ciudades que se van a llamar ciudades de refugio. Y vamos a hacer que esa persona que accidentalmente pues mata a otro tenga derecho a irse a esconder a esas ciudades de refugio para que se le someta a un juicio recto. Es decir, en primer lugar, él deja de estar ansiando, huyendo. En su ciudad de refugio, ahí le daban de comida, le daban protección. Nadie podía entrar allá a matarlo. Y el tiempo que tenía que estarse ahí, pues era el tiempo que él quisiera estarse ahí. Algunos se quedaban de por vida ahí. Y bueno, las ciudades de refugio le brindaban a aquella persona la oportunidad de poder defenderse, de ser interrogado. Yo creo que esas ciudades de refugio que es un adelanto que más tarde, se regó por todo el mundo, ¿va? Pues y eso, sí, digamos, ahora sería como el arresto domiciliario. Es decir, si uno hace algo, pues si uno no tiene la culpa, según la ley,
pues lo deberían de meter a uno a un arresto domiciliario. Sí. Pero está en su casa, está con su familia, no está en la cárcel y está esperando que el juez dictamine cuándo lo quiere juzgar su caso. Y tenemos también la ley que dice que todo presunto delincuente es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Tiene derecho a un juicio. Tiene derecho a un juicio. Entonces es un adelanto muy grande en el uso de la justicia. Digo que ya no eran los parientes ni ninguno les iba a vengar de lo que iba a pasar, ¿verdad? Porque los parientes lo hubieran matado. Porque Los jueces ahora lo oyen a jueces. uno, lo vuelven a oír, uno tiene derecho de apelación y tiene derecho de defensa. Sí. Que se estudie su caso, cómo fue todo, ¿verdad? Ajá. Y entonces, pero en ese tiempo no. Ahora las ciudades de refugio tenían también sus condiciones, ¿verdad? Ah, sí. Las condiciones de pero las... pues no eran, no eran grandes cosas, sí. ¿verdad? En las ciudades de refugio, lo único que le pedían digamos en este caso, no al que había, al agresor, digámoslo así, era que no se podía salir de esas ciudades. Sí, no podía salir porque si se salía, entonces, lo podían matar afuera el vengador de sangre. Porque ahí ya los sacerdotes, porque las ciudades de refugio eran ciudades donde habitaban los sacerdotes. Y una de las cosas era que hasta que moría el sacerdote que había tomado, digámoslo así, el caso de esa persona, entonces él podía ya salir de la ciudad de refugio. Y esta ciudad de refugio entonces ya como que, digámoslo así, le autorizaba para poder regresar otra vez a su ciudad y a obtener todas sus cosas que él tenía antes. Claro que aquí, pues, saber cuántos años podrían haber pasado, ¿verdad? En que el sacerdote viviría en esa ciudad y hasta que él moría. Entonces esta persona podía salir ya libremente y con derecho a que nadie le podía hacer daño afuera. Sí. La vida del sacerdote que lo cuidaba ahí en la ciudad de refugio es semejante ahora a lo que pasa que le dan a uno arresto domiciliario y que le dan un juicio, que mientras no lo condenen, pues no lo pueden meter a la cárcel, sino que uno puede seguir todavía con arresto domiciliario. Sí, qué bonito, a mí me gustó esto porque dice que las ciudades de refugio que señaló Dios eran 6 ciudades que se podían ver desde lejos, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Para que realmente que la persona que venía huyendo, porque lo querían matar, fácilmente podía identificar alguna de esas ciudades y por lo mismo se establecieron 3 ciudades, ¿verdad? En el este y otras las 3 ciudades de refugio en el oriente, ¿verdad? Porque nos dan aquí los nombres de las ciudades también que estaban por ahí. Sí. Entonces, para que cada una de las tribus estuvieran al alcance de esas ciudades de refugio, que no fueran muy lejos, ¿verdad? Sí. Digamos como ahora que tenemos, que ya se va también llegando a todos los pueblos y a todos los lugares el Ministerio Público con todas sus ¿cómo se llaman estos? Lo que ellos trabajan para que haya justicia del Ministerio Público. Hacen sus oficinas, ¿verdad? Hay oficinas del MP y si van llegando a las ciudades, entonces ya por lo menos hay garantía también de que ellos van a tomar los casos, no van a hacer venganzas como bueno, yo creo que ahorita nosotros tenemos un caso, ¿verdad? Entre los de Nahualá y los de Santa María, ¿cómo se llama? Santa Lucía, Iztahuacán o Santa, ¿verdad? Que entre ellos mismos están queriendo hacer justicia por su propia mano. Y lo que está pasando es que se están matando entre ellos mismos, ¿verdad? Sí, bueno,
Dios a través de Josué le dio la orden de que estas ciudades de refugio recibieran a la gente todo el tiempo que ellos estuvieran ahí. Una cosa importante, que media vez el sacerdote que los cuidaba a ellos se moría, ya la condena de aquel ya se terminaba, ya tenía derecho a salir otra vez ahí y no había derecho del pueblo para hacerle ninguna cosa mala. Es como ahora, ¿va? Que media vez lo condenan a uno y uno pasa su tiempo en la cárcel, cumplió los años que le impusieron y no lo pueden volver a procesar a uno. Así salían aquellos también cuando se moría el sacerdote que los cuidaba. Sí, pero era ya una muestra de Dios, de su deseo de justicia, digamos, ¿verdad? Porque lo que pasaba era que permitía a Dios que fuera gente que era inocente en el sentido de no intención de matar al otro, de derramar la sangre del otro. Sí, que no tenía sino que era una persona que se le atravesó, sería en este tiempo, en la calle, y que un carro lo tiró porque él andaba borracho, o alguien que me sacó una pistola, pero yo tenía otra, y entonces como para defender mi vida, pues yo lo maté al primero, ¿va? O cuántos casos que no se dan en este tiempo, a veces, ¿verdad? Y pues que se oyen también, ¿verdad? De que un niño agarró una pistola y que sin intención, ¿verdad? Realmente pues se le disparó y así por el estilo. Las ciudades, quisiera decirles en Josué 20, en el versículo 7 y 8, están las ciudades que se fueron señaladas. Y dice que estaban en Cedes, que estaba en Galilea, que era en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, lo que hoy es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Colán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiciese a alguno por accidente, hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Así que ahí tenemos realmente cómo era la situación. Sí. Bueno, pero la misericordia de Dios con el que comete un delito, o una falta, o un pecado, ahora pecado delante de Dios, Dios está queriendo ayudar, porque si dice la palabra del Señor, que si Dios no fuera misericordioso, ya nos hubiera consumido a todos, ¿verdad? No, porque somos rebeldes y llenos de cosas, de tal manera que la misericordia de Dios ha ido manifestando hacia el que no es perfecto y que tiene el propósito de irle dando más oportunidades y más oportunidades al que ha sido una persona delincuente según la sociedad. Según Dios es una persona que está violando los mandamientos de Dios, que no se acoge a ellos. Y entonces, pues el adelanto que hubo allá en los tiempos de las ciudades de refugio, que están famosas en Israel, pues ahora se han vuelto, ya en el Nuevo Testamento encontramos un adelanto increíble en la misericordia de Dios, ¿verdad? Sí. Porque Dios decidió, no, el hombre realmente necesita más que castigo, necesita ayuda, misericordia, para que pueda tener algún chance de hacer algo bueno. Y entonces dice que Dios decidió aceptar al hombre tal como es, y entonces los ama de tal manera que no hay nadie que escape del amor de Dios. Jesucristo vino a dar su vida
Vino a pagar todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y al derramar su sangre en la cruz, pues pudo Él dar oportunidad al más cruel de los asesinos para que se arrepienta. Y Dios lo mira como que si se arrepiente, pues Él lo perdona, porque nos perdona. Y entonces podemos inclusive, no importa cuál haya sido nuestra vida, porque por negra que haya sido nuestra vida, la sangre de Cristo cubre ese pecado. Sí, porque así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si nuestros pecados fueran tan negros, ¿verdad? Sí. Vienen a ser como blanca lana, Sí. ¿verdad? Es increíble el cambio que Dios le dio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Sí. Allá, pues, el vengador de sangre, allá el ojo por ojo, allá el diente por diente, nariz por nariz. Ahora acá, el perdón de Dios de todos nuestros pecados está a nuestro alcance. Y nosotros, no importa qué hayamos hecho, si nos arrepentimos genuinamente delante de Dios y lo aceptamos a Él y comenzamos a vivir una vida santificada tal como Dios la quiere, pues Dios nos perdona completamente. E inclusive nos limpia de todo pecado y nos puede llevar inclusive a la patria celestial. Claro, si seguimos fieles a Él dice que ahí tiene un lugar preparado, ¿verdad? Para cada uno. Para nosotros, porque donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Esa es la promesa que Él da, ¿verdad? Él es el único juez justo, sí, ¿verdad? Juez justo que sabe cómo va a tomar todas estas situaciones, pero lo más importante es que lo que Él quiere es que haya un arrepentimiento genuino en la persona y que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Allá pues estaban las ciudades refugio, como un intermedio para permitirle al hombre ser libre. Exacto. Ahora tenemos la muerte de Jesucristo en el Nuevo Testamento y eso está en vigencia para nosotros. La muerte de Cristo que nos limpia de todo pecado. Sí, porque en aquel tiempo, digamos, las ciudades de refugio eran para las personas que sin querer pues la otra persona había muerto o algo, pero al que había cometido un asesinato o algo, a ese sí lo tenían que pagar en aquel tiempo, ¿verdad? Ahí sí que ojo por ojo. Pero ahora la gracia de Dios, por eso vivimos el tiempo de la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Miren hasta dónde estamos ahora, ¿verdad? Sí. En esta grande misericordia del Señor, que Él lo hizo, dio a su Hijo unigénito. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y no importa lo que haya hecho, porque en aquel tiempo sí tenían que morir, pero en este tiempo el Señor dice que Él perdona todos nuestros pecados, porque no está poniendo unos más grandes, otros más pequeños, sino dice todos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y por eso dice Pablo en uno de sus libros, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos si tenemos en poco inclusive una salvación tan grande? Sí. Que nosotros, no importa que hayamos hecho lo más horrible, si nos arrepentimos. El Señor perdona. La condición única que nos pone es que nos arrepintamos. Sí. Porque si no nos arrepentimos, entonces tenemos en poco la sangre de Cristo. Sí, porque si pensamos en estos tiempos, ¿verdad? Y si a mí me llama la atención porque pues la lección dice que todavía se practica esto en algunos lugares, ¿verdad? Todos los países árabes piden ojo por ojo y diente por diente. Entonces, no importa quién haya sido, aunque sea un pariente o algo, no importa, se tienen que vengar. Tienen que vengar la ofensa, digamos, tienen que vengar la muerte del familiar, ¿verdad? Pero el amor de Dios y su misericordia es infinita, que ahora perdona todas estas cosas, ¿verdad? Sí, en el Nuevo Testamento la venganza no existe, la venganza no es de Dios, la venganza es del diablo. ¿Verdad? Porque el Señor dice que Él es grande en misericordia.
Y el amor de Dios ahí está aplicado no solo al delincuente, sino a las cosas que nosotros hacemos, tal vez pequeñitas, ¿verdad? Por ejemplo, yo me robo algo en la iglesia, o tal vez le contesto mal a las esposas, a los maridos, ¿verdad? Y ya está ahí metiéndose una rencilla. Desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes están metidas, porque Dios perdona el mal comportamiento de cualquiera. Y bueno, y el que no acepta la gracia de Dios, ¿qué pasa con él? Pues si no lo acepta, pues se queda así con su condenación. Pero no decimos que ¿verdad? hay gente que Dios lo castigó porque hizo tal cosa, por eso le está pasando tal y tal cosa. O a otro que no hizo nada y sí, a ese sí lo matan. ¿Qué está pasando ahí? No hay misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios los está castigando a estos que se portan mal? ¿O será? ¿Cuál será la respuesta? ¿Por qué Dios? Porque aparentemente Dios los está castigando. Dios los está castigando. Porque digamos, si vemos en las historias del Nuevo Testamento, ¿verdad? Acuérdense que también habían casos en que, ¿por qué aquel nació ciego? Sus padres pecaron, porque esa era otra de las situaciones, ¿verdad? ¿O quién pecó? Y el Señor dice, no, ni una ni otra. Sí. Y tenemos el caso de el caso de Job, el caso de Job, ¿verdad? También que tenía todos sus amigos que lo acusaban y le decían, saber qué cosas hizo Job, por eso le están pasando todas estas cosas. Pero eso estaba bien explicado para el pueblo judío. ¿Verdad? Pero ¿por qué ahora no nos cae un rayo del cielo y nos mata si nos estamos portando mal? ¿Por qué? Y a veces aparentemente uno dice, ¿por qué no les cae todo eso a ciertas personas muy malas que uno mira, ¿verdad? Que están haciendo cosas tremendas en este mundo, y a veces dice uno, pero si aquella persona era buena, ¿y por qué le pasó esas cosas, verdad? Hay algunas situaciones que uno no se puede explicar. Ajá. Y si lo ponemos al revés, ¿por qué este malo le va bien? Por eso te digo, o porque este bueno le va mal. Le va mal, a veces uno así dice, ¿verdad? Porque no se esto... mueren todos estos malos que andan haciendo barbaridades y matando a la gente inocente por todas las calles, ¿verdad? Sí. Y ahí están, como que no les da ni COVID. Bueno, la explicación de este asunto, de por qué es que la gente, a pesar de que sea pecadora, a veces anda en carros lujosos, en aviones, en helicópteros, y que aquí, que allá, y no les pasa nada. ¿Por qué Dios no los castiga y los fulmina? ¿Por qué? Por amor, porque Dios espera que ellos se arrepientan y se acojan realmente a su grande amor. Todo lo que hace el Señor es por amor, porque es su creación también. Sí, la razón que se dice es porque Dios ama a toda la humanidad. Nos ama de tal manera que Él exclamó en uno de los libros de Ezequiel, creo que decía, ¿por qué moriréis?, le dice al pueblo, si yo no quiero la muerte de ninguno. Venid luego y estemos a cuentas. Él siempre nos está llamando por amor. A reconciliar. Si acaso nos pasan cosas malas porque andamos haciendo cosas malas, pues es nuestro merecido. ¿Y por qué es nuestro merecido? Porque mis acciones irremediablemente van a originar reacciones de otro lado. Y si mis acciones son malas, van a haber reacciones de otros malos que nos van a hacer lastimar a nosotros. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Sí? Si yo hago cosas malas, ¿qué espero? Pues, si yo me drogo, ¿qué espero? Pues a lo mejor morirme drogadicto, porque nunca me arrepentí. La clave de la justicia de Dios en este momento es el arrepentimiento. Sincero. Si no nos arrepentimos, de seguro que aunque pereceremos. Vamos a perecer, seamos ricos o sean pobres o seamos lo que sea. Lo que sea. Sí. Así que el amor de Dios es increíble, porque vino dirigiendo desde allá va el alma que pecare, esa morirá. Después que las ciudades de refugio,
después que, bueno, rituales judíos que se celebran para el perdón. Él nos dio los 10 mandamientos para regir un poco, ver cómo el comportamiento humano, Sí. ¿verdad? Después, Entonces, el mensaje final del Nuevo Testamento es, no importa quién es usted, no importa lo que haya hecho, Dios lo ama. ujú, Y nosotros estamos llamados a amar también al pecador. Porque si nosotros no lo amamos y Dios sí lo ama, entonces pareciera que andamos nosotros mal. no somos un mismo cuerpo con Él. Sí, por eso dice aquí que debemos recordar nosotros que somos instrumentos de la misericordia de Dios y que como tales tenemos la responsabilidad de ser justos con los demás también, siempre. No importa solo que es- sean no importa injustos. que sean injustos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que perdonar a todos los que nos hagan cosas malas. Porque Dios perdona el pecado. Así Y cuando es. nosotros perdonamos a los malos, Pues nosotros nos quedamos nosotros tranquilos. mismos nos liberamos. Dios nos Amén. libera de toda carga de cólera, de conflicto. Ujú. El amor de Dios nos permite aceptar a la gente como es, Amén. como es. Porque Él nos acepta a nosotros como somos. Pero eso sí, tenemos que recalcarlo, hermano. En esta época, Dios le ama a usted. Dios no ama su pecado, pero le ama a usted. Si usted se desprende y se arrepiente de su pecado, alcanzará misericordia. Y a lo mejor usted va a ser de los que va a estar en la patria celestial. El caso más grande es de Pablo, ¿va? Pablo andaba matando a todos los de la iglesia cristiana Por lo y menos. aterrorizando a todo el mundo. Todo el mundo. Y ahora Dios lo convirtió en una Casi ovejita. tiene una gran parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, resumiendo, vimos la evolución de Dios en la relación con el hombre. Primero dice que al que haga algo malo, lo va a castigar. Después dice, no, pongamos ciudades de refugio ahí para los que no tienen la culpa, pero sí les pasó, ¿va? No le vayan ustedes a hacer nada porque está Fue bajo protección accidental. mía. Las ciudades de refugio estaban patrocinadas por Dios. Y luego ahora, Dios decidió aceptarnos como somos siempre que nos arrepintamos. Porque si no, seguiremos siendo la misma Exactamente. cosa, ¿verdad? Así es. Así que, hermano, aproveche que ahora es tiempo de salvación y usted diga, yo quiero aceptar a Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados y persevere hasta el fin, porque eso dice también Jesús. Sí. El que persevera hasta el fin, Ese será salvo. salvo. Sí. El que Amén. no persevera, solo comienza y de ahí se aleja y de ahí vuelve otra vez, y de ahí otra vez y de ahí otra vez. Eso es, No alcanza la eso misericordia es del pecar Señor. contra Dios. Así es. Conclusión, hermano, aproveche que vivimos en este siglo XX. En este tiempo de gracia Siglo del XXI, Señor. ¿verdad? Qué tiempo de 22. gracia. En el, 2022 ya. en el cual Dios está dispuesto a recibirnos y a perdonar todos nuestros pecados. No hay uno solo de los pecados que no va a perdonar. Pues dice que Aunque la solo Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo. sí, el rechazo del Espíritu Santo constantemente y blasfemar contra él. Bueno, Oramos entonces. Dios los bendiga a ustedes y que aprovechen la justicia de Dios en este momento. Y la Porque este es misericordia un de momento Dios. de gracia, es un momento de misericordia, es un momento muy especial. Gracias a Dios que no vivimos en la época de los vengadores de sangre, ¿va? Sí. Ni en los tiempos en que tenían que irse a meter a las ciudades de refugio, sino que ahora podemos arrepentirnos y estamos limpios porque así lo ha prometido el Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Oramos para terminar. Sí. Oremos, hermanos. Les damos gracias, Dios bendito, por tu misericordia en esta mañana, Señor, que hemos estudiado este proceso, bendito Dios, de la justicia, realmente divina también, porque sabemos que todo tú lo diriges, Señor, desde un principio a través de la historia. Y llegamos hasta este momento, Señor, que estamos en el tiempo de la gracia, en la cual, Señor, tú vienes para dar a conocernos, bendito Señor, todos estos misterios del reino y sobre todo para las buenas nuevas de salvación y de esperanza para el mundo.
Queremos agradecerte una vez más, mi Dios, porque tu amor es infinito, tu amor es grande, Señor, y lo que tú quieres, Dios, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que no importa lo que hayan hecho, no importa que el pecado sea tan negro, así dice tu palabra, sino que tú, Señor, a través de la muerte en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, todos esos pecados, Señor, quedan perdonados si esta persona se arrepiente sinceramente. Así que gracias, Señor, por este tiempo de la lección en la que hemos visto realmente que si estuviéramos en ese tiempo, yo creo que ya no existiríamos ninguno. Pero por tu gracia y tu misericordia, Señor, estamos aquí. Y gracias, Señor, porque hay oportunidad para tantas personas que aún no te conocen, para tantas personas que piensan que su pecado es tan grande, que es tan negro, que es tan horrible, que tú no vas a perdonarle, Señor, porque a veces la gente les dice o el enemigo mete en sus mentes, Señor, que ese pecado es muy grande para ser perdonado. Pero su palabra dice que cualquier pecado que se haya cometido, todo eso tú ya lo pagaste en la cruz del Calvario. Y si se arrepiente la persona sinceramente y te recibe como su Señor y Salvador personal, tiene el perdón de sus pecados y la promesa de una vida eterna también. Gracias te damos, Señor, por tu grande amor y por tu grande misericordia y por esta justicia divina, Padre. Te agradecemos este momento de la escuela dominical y bendiciones para cada uno de mis hermanos. Y si hay alguien que está realmente pensando de esta forma, que esta mañana sepa que hay esperanza para su vida y que los brazos del Señor están abiertos también para recibirle como a uno de sus hijos, como dice la palabra del Señor. Así que muchas gracias, Dios mío, y gracias por las personas que en esta mañana se han conectado, y gracias si hay alguna reconciliación de alguien que se había alejado de tus caminos, y gracias si hay alguien que esta mañana recibió realmente la salvación de su alma, el perdón de sus pecados y la liberación. Bendito Señor, de todo lo que venía cargando a través tal vez de mucho tiempo en su vida. Por tu gracia y por tu amor y tu misericordia, Señor, y por tu justicia divina. Te damos gracias, Señor Jesús, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt, o bien puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.